Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo andan? Qué rápido se pasó la Bu- semana, ya estamos otra vez acá. Buenos días. Buenos días. Mm. Salvete, Saludete, saludete omnes, salvete. salve tú, María Elena. Muy bien, vamos a empezar directamente leyendo, van a leer ustedes directamente y después vamos a pasar a los ejercicios. Recuerden en lo posible dejar el nombre de, digamos, de asistencia al principio, así yo termino antes de pasar la lista, después cuando paso la lista. Que todavía hay mucha gente que sigue asistiendo. Quedó bastante numeroso el grupo. A pesar de que no son tantos los que participan efectivamente en las clases, luego hay mucha gente que todavía tiene asistencia constante al curso. Bueno, a ver quién quiere leer esta primera parte del capítulo quinto, o una mitad, es bastante larga la parte. Zaira, empezá y yo te digo cuando cambiamos. La otra persona Much- vaya levantando la mano para continuar. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Bueno, Villa et Hortus. Ecce Villa et Hortus Iulii. Willa, Willa. Villa. Iulius in magma. Villa habitat. Pater et mater et tres liberi in villa habitant. Iulius et Aemilia tres liberos habent, duos filios et unam filiam, non duas filias. In villa multi servi habitant. Dominus eorum est Iulius, is multos servos habet. Ancillae quoque multae in villa habitant. Domina earum est Aemilia. Ea multas ancillas habet. Iulius in villa sua habitat cum magna familia. Pater et mater habitant cum Marco et Quinto et Iulia. Iulius et Aemilia in villa habitant cum liberis et servis et ancillis. Villa Iulii in magno orto est. In Italia sunt multae villae cum magnis hortis. In hortis sunt rosae et lilia. Iulius multas rosas et multa lilia in orto suo habet. Hortus Iulii pulcher est, quia in eo sunt multae et pulcrae rosae liliaque. Aemilia femina pulcra est. Syra non est femina pulcra, neque pulcher est nasus eius, sed podus est. Lita, gracias, Stevie. ¿Quién más quería leer? Nancy, adelante. Sira, vae bona anquila est. Nasum magnum et foedum habet.
Julius est vir a Emiliae feminae pulchrae. Julius a Emilian amat, quia ea pulcra et bona femina est. Emilia Julium virum sum amat, et cum eo habitant. Pater et mater liberos suos amant. Julius non solus, sed cum a Emilia et cum magna familia in villa habitat. In villa sunt duo ostia, ostium magnum et ostium parvum. Villa duo ostia et multas fenestras habet. In villa Julii magnum atrium est cum impluviu. Qui est in impluviu? Vio, Impluviu. Oh, no me cuesta. un In impluvio, eo. Ah, perdón. impluvio, Impluviu. impluvio, Impluviu. In eo est aqua. In atrio nullae fenestrae sunt. óptime, gracias. María Elena, ¿querés terminar? A ver ahí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Porque no están mis hijos para ayudarme. Etiam peristilum magnum et pulcrum in villa est. Peristilum est vocabulum Graecum in villis Graecis et Romanis magna et pulcra peristilla sunt. Estne in pluvium in peristilo in non in peristilo, sed in atrio est. In peristilo parvus hortus est. In villa sub multa cubicula. Quintus in cubiculo parvo dormit. Esne magnum cubiculum macri. Esne magnum cubiculum macri. Marchi. Marci. Id quoque parvum est. Julius et a Emilia in cubiculo magnum dormiunt. Ubi dormiunt servi li quoque y quoque in cubiculis dormiunt sudne magna eorum cubicula. Ae non magnan sunt Ea non magna sunt et multi servi in uno cubiculo dormiunt. No me sale. Etiam dormiunt. Etiam ancillae multae in uno cubiculo dormiunt, neque eae magna cubiculo habent. A Emilia in peristilo est esne sola. A Emilia
sola non est. Liberi cum ea in peristilo adsunt. Julius Avest a Emilia sine viro suo Julio in villa est. Ubi est Julius in opido tusculo est sine a Emilia, sed cum servis quattor. Quatuor. Quatuor. Es más fácil y más fiel al latín separar todas las sílabas, porque de hecho estas secuencias de vocales no son diptongos en latín. Quatuor. 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 Lo mismo con dormiunt. 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 Me da como, se me pega. Cuando una palabra nos cuesta, ahí vamos más despacito y la leemos sílaba a sílaba y queda mejor. Dormiunt. Dormiunt. Bien. Dormiunt. Es una palabra de 3 sílabas, es una palabra esdrújula, a pesar de que nuestro oído, por los diptongos de los que estamos acostumbrados, no suena esdrújula. Dormiunt. 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 Ahí. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que vimos acá. Aparecieron varias formas nuevas de los pronombres. El pronombre is, ea, id. El pronombre que decíamos anafórico, que no es realmente un pronombre personal, pero casi que lo podemos ver como un pronombre personal. El enunciado del pronombre, como lo llamamos, es is, ea, id. Es decir, nombramos el masculino, femenino y neutro de las formas del nominativo singular. Is, ea, id. Y para identificar y memorizar cómo se declinan los pronombres, es bastante útil saberse este enunciado para hacer referencia al pronombre y saber qué paradigma, qué formas le corresponden. Is, ea, id. Is, ea, id. La forma id es nueva en este capítulo y tiene una D final que aparece en otras ocasiones en los pronombres neutros. Los pronombres son un caso particular de declinación porque mezclan terminaciones de distintas declinaciones. Nosotros acá estamos viendo terminaciones que son las que ya conocemos para los sustantivos, o sea, de primera y de segunda declinación. Por ejemplo, aquí eae se comporta igual o tiene la misma terminación que anquilae. Como si la raíz fuera e, la terminación fue la misma que para los sustantivos. Eae, anquilae, eae, anquilae. Y aquí lo mismo, ea, emilia, misma terminación. Lo mismo aquí, y serví, salvo que y puede tener como que la raíz una i o una e, como indica acá la indicación. Podemos tener también la forma ei, i o ei, la misma terminación que el sustantivo, igual con ea, cubícula. Estas son las formas más fáciles. Pero tenemos otras formas, como ya el nominativo masculino singular is, que tienen terminaciones que no corresponden claramente a ninguna declinación. Son terminaciones particulares de los pronombres, como también id o quid o quod, que tienen esa D que no encontramos nunca en la declinación. Y también formas como eius, cuius, con esa terminación ius para el genitivo singular, que es común a los 3 géneros, que no existe en ninguna declinación. Es el genitivo singular propio de los pronombres, pero no lo encontramos ni en la primera, ni en la segunda, ni en las otras que todavía no aprendimos. Entonces mezclan los pronombres
terminaciones de primera, terminaciones de segunda, algunas terminaciones de tercera y algunas terminaciones que son exclusivas de los pronombres. Por ahora los vamos viendo progresivamente, todavía no hemos visto todas las formas. En el capítulo 8 vamos a cerrar el capítulo de la primera y la segunda declinación y ahí vamos a también ver todas las formas de la mayor parte de los pronombres. Nos van a quedar algunos pronombres para más adelante porque hay muchos pronombres en latín, pero vamos a cerrar el capítulo de los pronombres básicos también en el capítulo 8. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 8, ahí vamos a hacer un repaso general de los pronombres, que es un tema bastante difícil porque se mezclan las terminaciones, tenemos que memorizar bien. Ahí sí sirve memorizar con cuadritos y todo las terminaciones de los pronombres para luego no perderse. Y a mí se me ocurre una cosita más que no tiene nada que ver con esto, para comentarles, que no les comenté la vez pasada, que es la que nos indica el libro aquí. Cuando dice etiam peristulum magnum et pulcrum villa est, nos lo parafrasea al margen diciendo que etiam es igual que quoque, pero decimos etiam peristulum y peristulum quoque. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a encontrar también expresado así más adelante para otras palabras. Que etiam va antes de peristulum, o sea, va al comienzo de la frase, pero quoque no, quoque nunca va al comienzo de la clase. Si ustedes observan cómo encontramos siempre quoque en las lecturas, nunca empezaba la frase. Hay un montón de palabras conectoras que van siempre en segundo lugar en la frase, mientras que otras van al principio. Decimos etiam peristulum o peristulum quoque. Peristulum quoque magnum et pulcrum in villa est. Etiam peristulum magnum et pulcrum in villa est. Esto pasa, les digo, con bastantes conectores. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes sobre esta primera lectura del capítulo? ¿No? ¿Pasamos a los ejercicios? Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo nos va compartiendo la pantalla de los ejercicios. Ahí compartió. Espero que ustedes me queden allá arriba, que a veces se me van, pero bueno. ¿Quién va a hacer este primer ejercicio? Bien, Alicia. Acá tenemos que poner las terminaciones de nominativo o acusativo, singular o plural. Las tenemos ahí al costado. Filius, fili es el nominativo, singular y plural correspondientemente, y filium, filios, nominativo acusativo. Filia, filiae, filiam, filias. En el neutro, nominativo y acusativo siempre coinciden, entonces tenemos simplemente oppidum, oppida, para ambos casos. Adelante, Alice. Bueno, empiezo. Servus habest, Dominus servum vocat. Muy bien. Vocat. Servi absunt Dominus. Ahí dudo si servos o servorum vocat. ¿Tú ahí qué caso necesitas? El servos, creo, ¿no? Que es Claro, el plural el plural del acusativo, exactamente. del acusativo. Acá necesitamos un acusativo porque estamos ante un objeto directo. De hecho, en este ejercicio vas a tener nominativos y acusativos. No vas a tener genitivos. Genitivos no va a haber. Perfecto. A ver si me sale. Anquila habest domina. Anquila vocat. A ver otra vez. No oí bien. Anquila habest domina.
Anquila wocat. Ahí yo tengo dos nominativos. Dos Domi, nominativos, sí. anquila, Anquilae, ¿no? Anquilae es plural. anquilae es un nominativo plural. ¿Qué necesito yo acá? Yo necesito un acusativo singular Ujú, exactamente. de femenino. Ujú. De anquila. Tú en la primera parte tenés anquila en nominativo porque es el sujeto del verbo. Sí, Ahora lo necesitas en acusativo porque es el objeto del verbo. sí, no me sale, no me doy cuenta cuál es. Las terminaciones que tenés al margen. A, A am, en anquilam, no. anquilam. Ay, Ah, va. anquilam. Recuerden el... Pensé que no, pensé que no era, disculpa, porque lo asocié con el genitivo, pero el genitivo es anquilae, ¿no? El genitivo singular es anquilae, sí. Anquilae, claro. Sí, Entonces acá es anquila aves domina anquilam vocat. exactamente. Es como vimos en el capítulo 3 cuando es puellam pulsat. Marcus puellam pulsat. Puellam pulsat. Perfecto. El 4. Anquilae absunt domina anquilas vocat. Ahí está, anquilas. Anquilas vocat. Marcus e Quintus filii Iulii sunt. Muy bien. Iulius non unum filium, sed duos filios habet. Ahí está. Y ahí observamos la terminación de duos que coincide con la de filios. Duos filios. Iulia filia Iulii est. Iulius non duas filias, sed unam filiam habet. Iulius numerat, numo suos numerat. Ujú. Insaculus sunt, no, insaculo sunt decem numi. Ahí está. Ahí vemos que tenemos siempre que hacer concordar el sustantivo con el adjetivo. Julius numos suos numera. Numos suos. Mismo caso, mismo género, mismo número. Perfecto. Iulius unum numum insaculo Davi ponit. ¿Ya? Iam unus numus insaculo Davi est. Davus unum num Davus unum numum habet. Iulius multos numus habet. Ahí está. Baculum Iulii immensa est. Medus baculum videt. Iulius interrogat. Medus nullum verbum respondet. In orto sunt multae rosae e multa lilia. Iulia multas rosas e multa lilia videt in orto. In orto. Ahí está. Muy bien. ¿Esto queda claro para todos? ¿Alguien se había olvidado de la terminación del acusativo singular y de poner atención a la terminación, al caso?
esto tiene que quedar claro, no solamente con el concepto, sino también en la práctica, porque si no, se nos derrumba todo el edificio muy, muy, muy pronto. Es importante esto practicarlo, y lo practicamos como releyendo las lecturas anteriores, porque ahora que ya sabemos todo lo que dice el capítulo 3 lo tenemos que releer y saborear esas terminaciones en lecturas que ya entendemos. Es muy importante en la relectura. Diomedes, disculpa. Sí, En la 16, sí. cuando dice multa lila, lila es el plural de lilium. Lilia, multa lilia. Sí, El plural que es lilium, claro. El está, singular es lilium, está, y el plural es lilia. porque me lleva a pensar que lilia es singular, pero no, es plural. Bueno, tú viendo la palabra sin contexto, no podrías que tener la duda de por qué la terminación a es común al femenino singular nominativo como rosa y al neutro en plural, tanto nominativo como acusativo, ¿verdad? Sí. Pero acá tú viendo la sintaxis de la oración, Julia, multas rosas et multa lilia, videt in orto, tú llegas fácilmente a la conclusión de que el verbo es videt y el sujeto es Julia. Después tenés un acusativo, multas rosas, evidentemente por la terminación es un acusativo femenino, no hay otra Sí, opción plural. Y luego multa lilia, acá, sí, solamente puede ser acusativo. Julia es el sujeto, videt es un verbo transitivo que tiene dos objetos directos. Entonces, esto tiene que ser un acusativo. ¿Qué tipo de acusativo puede ser? Solamente puede ser un acusativo plural neutro. plural neutro. No puede ser un acusativo femenino o un acusativo masculino, porque las terminaciones de los acusativos plurales son os y as, y singulares son y am. Entonces no hay ningún acusativo que no sea en plural neutro que sea a. Perfecto. Entonces tú de ahí también puedes llegar a que esto es unum lilium Sí, en singular. si dijera Julia, u- ¿cómo se dice? Una rosa, Unam rosam, una rosa e unam rosam, unam rosam e unum lilium. unum lilium. Ahí está. Está, gracias. Exacto. A ti. Gracias. ¿Tiene una pregunta quizás? Sí, en la número 13, algo parecido. Baculum está en nominativo primero y baculum también es acusativo en la misma oración. En la Es segunda oración exactamente es igual. acusativo, claro. Tengan Ok, cuidado con los neutros porque tienen esa misma forma y la van a tener siempre. Cuando las formas coinciden, se hace más difícil luego la interpretación, en la comprensión de la frase. Porque tenemos ahí dependemos más del entrenamiento, de la práctica, de la familiaridad de la lectura, de las competencias de comprensión lectora que ya hemos desarrollado. Ya no es tan inmediata la identificación de la función de la palabra en la oración. A veces la gente festeja porque tiene menos formas que aprender, pero luego en la comprensión en realidad eso complica. Es más fácil que yo tenga y para el nominativo y os para el acusativo, porque siempre voy a saber cuándo algo es nominativo, o sea, sujeto, o acusativo, o sea, complemento de objeto directo. Entonces, claro. imaginemos que tengamos un neutro tanto en el sujeto cuanto en el objeto. Ahí la frase va a tener un grado de ambigüedad que vamos a tener que compensar con el contexto, porque las terminaciones de los casos ahí se ven neutralizadas porque son iguales. Perdemos esa ventaja que tiene el latín.
Lo mejor es cuando son todas bien diferentes. Los neutros siempre coinciden nominativo y acusativos. Tienen una única forma para ambos casos. En baculum iuli inmensa est, baculum es un nominativo porque es el sujeto. Pero en merus baculum viret, ahí es claramente el objeto directo, y entonces es un acusativo. Misma forma, dos casos. Gracias. A ti. Bueno, seguimos. Voluntarios. De ejercicio de vocabulario, simplemente. No es muy difícil el vocabulario de este capítulo, por suerte. Tenemos siempre las formas al margen, pero en la forma en la que las presenta el libro. Tenemos que ponerle luego en la forma correspondiente al contexto. Sofía, adelante. Julius in magna villa habitat. Ujú. Julius magnam villam cum magno orto habet. Ahí está, cum magno orto. Muy bien. Julius eh, cum familia sua Ahí está. in villa habitant. Julius No, habitat. Habitat, ahí está. A veces nosotros cometemos ese abuso de la Pero gramática. sería Julius et familia, ¿no? Claro, bueno, Fuera. nosotros en español lo hacemos mucho y en otras lenguas también se hace. Que lo que es un sujeto singular más un complemento circunstancial de compañía, lo que sea, nos da un verbo plural. Pero acá el sujeto es estrictamente Julius. Entonces, tiene. Oh, yo acá mira, dije una cosa y puse otra. Habitat. El verbo tiene que ser en singular, Claro, porque solamente Julius es el sujeto, lo otro es un complemento. Nosotros lo sí, hacemos sí. mucho en español. Fuimos con mi madre al cine. Yo fui con mi madre al cine y digo que fuimos con mi madre al cine, aunque fuimos nosotros dos nada más. Claro, Y digo, claro. yo fui con mi madre al cine. Lo hacemos muchísimo en español, pero es una falta de concordancia en realidad, estrictamente hablando. In orto sunt multae rosae et multa eh, Multa rosa y multa. lilium. No, no, no. Multa Ah, lilia. Lilia. Ahí está. Multa Lilia. Hortus Juli est magnus et pulcher. Ujú. Atención a estos adjetivos que en el masculino terminan en er, son parecidos a liber, que quería decir libro, decíamos liber, libri, teníamos esa e solamente en el singular, liber, después decíamos libri, librum, libro, librorum, etc. Aquí lo pasa lo mismo con el masculino de estos adjetivos. Pulcher, pero después decimos pulcri, pulcrum, pulcro, un pulcrorum, pulcros, etc. Y tampoco tenemos esa E en los otros géneros. El enunciado es pulcher, pulcra, pulcrum. Tenemos varios de este tipo. Los de segunda clase. No, no, estos son de primera clase. Son de Ah, es de primera primera clase, Sí, perdón. sí, no, de segunda clase ya son otros. Vamos a llegar después. Son de tercera declinación los de segunda clase. Eh, los de primera clase, los adjetivos de primera clase son los que tienen un masculino y un neutro de segunda declinación y un femenino de primera declinación. O sea, que los más frecuentes son como magnus, magna, magnum. Pero ¿qué pasa? Los masculinos de segunda declinación no tienen un solo modelo en el nominativo singular.
Tenemos la mayoría en us, pero también tenemos algunos que terminan en r. Los adjetivos también pueden tener ese tipo de masculinos. Entonces tenemos magnus, magna, magnum, pero también tenemos pulcher, pulcra, pulcrum, pero siguen siendo de primera clase, porque lo único que varía es esa terminación del masculino nominativo singular. Y el vocativo. Claro, el invocativo también, sí. Porque para estos O sea, no es un. ¿cómo? No, perdón. El No es E, no acusativo. es E. Claro, ahí No es E, no es E. repiten Es el acusativo. Perdón. igual que weir o puer, repiten el nominativo. Los únicos que hacen una forma diferente para el vocativo son los que terminan en us. Los que terminan en us. Nasus Syriae non pulcher sed foedus est. Ahí está. Syria femina pulcra non est, quia nasum magnum et foedum habet. Ujú. Julius Aemiliam amat, Ujú. quia ea Ujú. Muy bien. pulcra et proba femina est. Vamos a observar aquí el uso de este pronombre. ¿Por qué dice ea? Porque el sujeto de la primera oración es Julius. Mm, Si bien nosotros podríamos omitir ea, no lo necesitamos, no tenemos por qué poner un pronombre en muchos contextos, en este caso no es imprescindible poner ea, pero en realidad lo que estamos haciendo es cambiar el sujeto del verbo, porque la primera es Julius y ahora va a ser ella el sujeto. Entonces, no viene mal expresar el sujeto en forma de este pronombre anafórico para marcar este cambio de sujeto. ¿Mm? Porque si yo dijera Julius Amelia Mamat, cuya pulcra y prueba femina est, si nosotros fuéramos a aplicar una gramática estricta, digamos, no humana, maquinal, el sujeto de esa segunda oración seguiría siendo Julius, ¿no? claro. Tendría una manera gramatical de diferenciar eh, los sujetos. En cambio, si yo estoy agregando un pronombre, y aparte Julius es masculino, ella no puede referir a él, es que estoy cambiando de sujeto. Aunque fuera un pronombre masculino, cuya is, yo ahí lo estoy usando para cambiar el sujeto. ¿Mm? Para cambiare tutto. Julius Aemilia Mamat, cuia ea pulcra et proba femina est. Julius non solus, sed cum magna familia in villa habitat. Mhm. In villa duo Leí lo que sigue. sí, la puerta, ¿cómo era puerta? Es lo que no me acuerdo. Os in villa duo osti. ¿Qué No, forma tenés en el margen? ostium. Bien, host, Es neutro. es neutro, In, ahí está. in villa duo ostia et multae fenestrae sunt. Ahí está, duo ostia et multae fenestrae sum. Tenemos que tomar la forma, prestar atención a la terminación, darnos cuenta de qué género es y entonces qué plural le corresponde. Eh, inat, no me acuerdo que era atrio. Atrium es
en el atrio, el espacio, el primer gran espacio de la casa, cuando uno entra. In atrio nullae fenestrae sunt. Ahí está, nulla y fenestra. In, in pluvium in peris, peristilo est. No. Non est in peristylo in pluvium. In pluvium non est in peristylo. Est in... Eh, no, claro, in pluvium in orto est. Non est in orto. Ah, Est in... en el jardín. Non est in orto. No, no, no. Eh, peris- Lo más fácil. Lo más fácil. No piensen que el libro quiere evitar hacer las cosas muy fáciles. Nunca va a ser el caso del libro. El libro le puede estar dando la respuesta en el mismo número de ejercicios. En este caso se las da en el número anterior. en el atrio. Inatrio, inatrio. In- porque el estanque está como en el zaguán. No, no sé, no entiendo. No, el No, atrio no. es un espacio amplio, ¿no? Como un gran salón central. Ah, Pluvium in atrio est. in pluvio aqua est. Nada, está. El impluvio originalmente no es una piscina decorativa, era un elemento estructural, fundamental, necesario por el hecho también de dejar esa abertura en el techo. In, in peristilum, in peristilo est parvus hortus. Ujú, Iulia in parvo cubiculo dormit. ujú. Etiam Marcus in parvo cubiculo dormit. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. Yo tengo una pregunta, Sí, Esther, pero algo cultural, ¿no? sí. Eh, esta casa que nos está describiendo, ¿ellos usaban la misma casa para la villa rural y la villa urbana o hay diferencias? Bueno, podemos tener villas en zonas residenciales de Roma, por ejemplo, pero la villa rural, como muchas veces va a cumplir funciones de casco, de estancia prácticamente, quizás tenga otras características adicionales. Siempre son viviendas muy minoritarias, muy minoritarias. Pero es lo que nos pasa siempre con la historia de la arquitectura, del arte. Lo que conocemos son las grandes mansiones, los palacios, las catedrales, los grandes templos, porque de las casas humildes, la mayoría de las construcciones no tenemos mucho rastro, tenemos muy pocos restos del resto de las viviendas. Estas grandes villae tenemos restos a veces maravillosos, muy, muy, muy completos. Los conocemos bastante bien, bastante bien. En Pompeya, por ejemplo, que era una zona
muy residencial, de grandes casas ricas, tenemos montones, ¿no? Y de ahí extraemos como el arquetipo de la huila. ¿Qué les iba a decir? Yo les iba a decir que acá en la negación, fíjense en la 11, dice in atrio nullae fenestrae sunt. El adjetivo este, nullus, puede estar en singular o en plural, depende de la idea que tengamos en mente a la hora de negar. Es lo mismo, porque negar uno y negar muchos es lo mismo porque la negación es total. Es como multiplicar por cero. Nos va a dar igual que no hay, ¿sí? Pero si yo estoy contrastando un lugar que no tiene ventanas con uno que tiene muchas ventanas, voy a decir nulla fenestra quizás. Mientras que si yo estoy, mientras que la imagen con la que yo estoy contraponiendo este lugar sin ventanas en realidad tiene una sola, quizás yo diga nulla fenestra. Pero el resultado es el mismo, es muy como multiplicar por cero. Siguiente, acá vamos a practicar el plural de la tercera persona, de la primera, la segunda y la cuarta conjugación. La tercera, que siempre es la más difícil entre comillas, va a aparecer más adelante, en la segunda parte. Entonces, atención, at, ant, o sea, amat, amant. Simplemente metemos esa N en el medio. Et, ent, ridet, rident. Una N en el medio. Pero la cuarta es it, iunt. Metemos una N, pero también agregamos una U. Iunt. Dormit, dormiunt. Atención a esa U. Patricia, adelante. Buen día, profesor. Julius in villa habitat. Mm, Julius et Emilia in villa habitant. mm. A Emilia tres libros habet. No, sería habent. A Emilia. A Emilia, Ah, ya, claro, tres singular. libros. Ahí está. Habet. Ajá, ajá. Julius et Emilia tres libros habent. A Emilia, Julian, ahí sería, ya. A Emilia, Julian, amat. Et Julius a Emilian, amat. Julius et Emilia liberus, perdón, Julius et Emilia liberos suos amant. Muy bien. Servi dominum salutant. Et dominus servos salutat. Sería dominus imperat servi parent. Allá. Puella cantat, pueri non cantat. Pueri non. Perdón. Pueri non cantant. Ahí está. Sed rident. Marcus in parvo cubiculo dormit. Julius et Emilia
perdón, Julius et Aemilia in magno cubiculo dormium. Muy bien. Ven que para la primera y la segunda conjugación las terminaciones en español quedaron exactamente iguales, simplemente cayó la T, como cayó siempre la T. Y siguen cayendo, todo lo que está ahí atrás sigue cayendo. En cambio, para la cuarta hay un cambio vocal, pero derivado de la misma terminación. La lógica de la conjugación sigue siendo la misma. Y ya que estoy, les menciono que habrán notado que en el acusativo plural que estamos aprendiendo ahora, las terminaciones también son las mismas que en español. Rosas, filios, porque es el acusativo del que derivan las formas del español y de las lenguas romances en general. Aunque en otras lenguas romances no pareciera tanto que las formas derivaran del acusativo. En español es evidente, se mantuvo tal cual. Os, as, la desaparición evidentemente del neutro, y luego vamos a ver que también es el caso de las otras declinaciones. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre los verbos? ¿Sobre el presente? Bien. Y ahora vamos a hacer un ejercicio entonces de ablativo. Recuerden que el ablativo es un caso que siempre se usa para complementos circunstanciales. En este capítulo en particular lo estamos viendo siempre después de preposiciones que piden ese caso, que rigen, como se dice en gramática, ese caso. Y acá tenemos las terminaciones. Para masculinos y neutros, en singular es o, y para femeninos a, larga, no es igual la terminación a la del nominativo. El nominativo tiene a breve, el ablativo femenino tiene a larga. Son terminaciones diferentes, porque esos son vocales diferentes en latín. Y para el plural, los tres casos, los tres géneros, mejor, tienen la terminación is. Así que bastante fácil. Adelante, Esther. Ahí voy. Unos. Julius in magna villa habitat cum Aemilia et cum liberis et servis. Muy bien. Julius et Aemilia cum Marci, Cum cum Marco, marcó. et Quinto, et Julia in villa habitant. Ahí está. Julius William cum magna orto no puede ser orto magno orto habet. No, ortó. Muy bien. In orto multae rosae sunt. Julius ortum habet cum multis rosis. Rosis, muy bien. In Italia multae villae cum magnis ortis sunt. Bien. ¿Qué pasó? In orto villarum sunt rosae. Bien, pero como es villarum, estamos hablando de... Entonces ortis. In ortis villarum Claro. sunt rosae. Pongo todo en plural, porque está en plural, entonces Claro. vale. Italia magna. Ahí lo mismo, en Willis Italiae. Willis Italiae magna atria sunt. Julius William cum magno atrio habet. Julius William cum magno atrio habet.
habet. In atrio impluvium est. In atrio impluvium est. In impluvis es agua. O impluvio. In impluvio es agua, porque está todo en singular. Aqua. 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 In impluvio es agua. Aqua, ahí está. Les comento por las dudas, porque he visto por ahí marcas que ponen aqua con CQ. No sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto. ¿Qué pasa? La gente tiene la idea de esta de que aquas es como latín, pero a veces lo van a escribir y no sé, por algún lado lo ven escrito en italiano y lo ven con CQ. Y lo terminan poniendo con CQ. Yo estoy convencido de que la intención no era ponerlo en italiano, sino en latín. Pero lo terminan poniendo en italiano. En latín es solamente con Q, aqua. ¿Mm? Les comentaba porque lo van a ver en alguna marca de bidones, ¿cómo es? De dispensores de agua. Continuamos. Julius cum Aemilia in magna cubicula dormit. A ver. Julius cum Aemilia in magnis cubiculis dormit. Pero ¿en cuántos No, en uno, en uno. Julius cum Aemilia in magno. In magno cubiculo dormit. Ahí está. Marcus et Quintus in parvis cubiculis dormiunt. Ahí está. Muy bien. Em, Recuerden que los sustantivos que indican cosas tienen un género que es totalmente arbitrario. Tenemos que recordar qué género tienen, sobre todo los masculinos y neutros, porque tienen muchas formas en común, porque pertenecen a la misma declinación. Y tenemos que simplemente recordar el nominativo singular. Ortus es masculino. Atrium es neutro. En las otras formas no lo vamos a poder diferenciar. En plural sí, atria, horti, pero en el ablativo, atrio, horto quedan iguales. En el genitivo, horti, atri quedan iguales. Por eso tenemos que recordar el nominativo singular en este caso. Nasus es masculino, pero podría ser perfectamente neutro. No hay ningún criterio que defina el género de los sustantivos que no se refieren a personas. Y también les quiero comentar que a lo mejor, por analogía a lo que yo les dije del acusativo plural, que es la forma de la que derivan las las terminaciones del español, ustedes podrán pensar ahora que son las formas del ablativo singular las que dan la forma de singular, porque son iguales, parecería que fueran iguales, ¿no? Puella, orto, no es así. Las formas del singular también derivan del acusativo, solo que la M cae y la U se abre, ¿sí? Pero siempre todas las formas, por regla general, derivan del acusativo. ¿Sería bueno hacer una lista con las palabras neutras? Ir haciendo por los capítulos, ¿no? Lo que hemos visto. Sí, se pueden hacer un cuadernito, hacer un vocabulario, poner masculinos, femeninos, neutros. Es bueno que ustedes tengan su modalidad de hacer eso, que lo trabajen ustedes, porque es así que ayudan, digamos, a la memoria, que lo dijeran. Ah, Vos. sobre todo los neutros, que son los más que nos cuestan a nosotros, ¿no? Claro, los neutros son los que luego desaparecen, sí. Y se transforman en masculinos. Ahora les voy a compartir otra vez para tenerlos a todos. Ya no los estaba viendo. Y ahora los quiero ver porque quiero repartir las preguntas. ¿Y por qué no los puedo ver? Mm, Ah, no me deja verlos a ustedes. Ah,
Bueno, a ver si achico la pantalla. Mm, No, no, porque luego no puedo leer nada. Bueno, a ver las personas que levanten la mano para contestar. La Sofía con la mano levantada. María Elena. Perdón, profesor, yo levanté la mano para hacer una consulta. Ah, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mi consulta es, si el español toma el acusativo, ¿el italiano toma el nominativo? No, 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 no. está. No. Mirando las formas del italiano, parecería que tomara las del nominativo, en el plural. Y eso de hecho a veces se dice, pero no. No, lo que pasa es que las terminaciones evolucionaron en italiano porque el italiano tuvo históricamente una reformulación de las terminaciones con consonante. No les puede admitir las terminaciones con consonante y la S final afectó las vocales y luego hubo una generalización de la vocal final del plural. Pero no, el italiano también deriva del acusativo. Fue el Muchas acusativo gracias. que primó sobre los demás. Se fueron simplificando los casos. eh, el acusativo se generalizó como caso después de todas las preposiciones. Y luego se fueron perdiendo las diferencias entre las terminaciones. Porque si cayó la M del acusativo, también cayó la S del nominativo. Entonces, de Marcus y Marcum, terminamos teniendo Marcum, Marcum. Y ya eran iguales las terminaciones, en la pronunciación eran iguales. Entonces colapsó completamente el sistema de casos. Entonces, levanten las manos las que van a contestar, así yo ya sé y se van pasando ustedes, porque yo como no las voy a ver para poder estar pasando las preguntas. Entonces tenemos a María Elena. ¿Hace toda María Elena las preguntas? Ah. Bueno, María Elena. ¿Empiezo? ¿Y sí? Bueno, entonces ahí está. Vamos pasando. María Elena, Roxana, Soledad. ¿Sí? Y Bien. muy bien. Ustedes se van pasando, yo no las veo. Ubi habitat Julius? Julius in Villa Habitat. Óptima. Y Magna Villa. Num Julius solus habitat? Siguiente. Julius solus non habitat, sed cum Aemilia. Como Emilia Et eh, libris, liberis liberis, et et servis. et servicita. Sed cum familia. Liberi servi Aemilia sunt familia. Omnes sunt familia, Iuli. Bene. Siguiente. Quod filios et quod filias habet Iulius? Julius habet duos filios et una filia. Duos filios et Una filia. Iulius habet duos filios et Unam filiam. unam Filiam. filiam. Ahí está. Unam filiam. Ahí está. Quod servos habet Julius? Multos servus eo habet. Is habet. Is habet. Aquí tampoco necesitamos decir is porque no estamos cambiando el sujeto. Multos servos habet. Is. Perfecto. Sed quod. Centum servus. Centum. Me interesa que también digamos centum porque el número no se declina, pero el sustantivo sí. Multos servos, ahí declinamos dos palabras. Si decimos centum, declinamos solo servos. Y eso a veces nos puede hacer distraer luego de la declinación. Centum servos habet.
Ubi sunt rosai et lilia? In orto sunt. No, sunt. Ubi est impluvium? In atrium est. In atrio est. In atrio est impluvium. Quod fenestrae in atrio sunt? Ahí, ahora sí. Sì. Nulla fenestra in atrio est. Ita, No. nulla fenestra in atrio est, nulla fenestrae in atrio sunt, idem est. Bien. Ubi dormit quintus? Ubi dormit quintus? In parvuo cubiculo. Ita, in parvo cubiculo dormit. Bene. Servi ubi dormiunt? In parvis cubiculis. In parvis cubiculis, etiam servi in parvis cubiculis dormiunt. Servi quoque in parvis cubiculis dormiunt. Esne Julius in villa, nunc, esne nunc Julius in villa. Julius in villa non est, sed in oppido tusculo. Ita, non est in villa, sed in oppido. Ottime. Esne Aemilia in oppido cum viro suo. Esne Aemilia in oppido cum viro suo. Ay, se fueron todas, ¿qué pasó? Non in oppido, sed in villa est Emilia. Ita, Aemilia cum viro suo non est in oppido sed in villa, non cum liberis. Perdón, dije demasiado. Sola ne est Aemilia in peristylo. Sola ne est Aemilia in peristylo. Sola ne est Aemilia in peristylo. Aemilia in peristylo cum filia sua est. Cum filia tantum est? Filia et filio? Et filis, cum Non filia ricordo. filis, cum liberis est, cum liberis suis. Cum liberis est. Filis, id est cum liberis. Óptimo. Y ahora sí terminamos esta primera sección. Bien. Ahora vamos a leer la segunda parte, que es sobre todo ampliar lo que vimos en esta primera parte. Nos van a aparecer cosas muy nuevas. Y vamos a empezar con los ejercicios. No lo vamos a terminar porque no tenemos tanto tiempo, pero quiero que este capítulo, que es más fácil, lo terminemos en pocas clases y le dediquemos más clases al siguiente capítulo, el 6, que van a ver que tiene mucha más cosa y conceptos más complicados. Aquí es básicamente aprender formas nuevas, pero no hay novedades gramaticales, en definitiva. En el sexto sí que las hay. Entonces, hacemos la segunda. A Emilia, cum Marco, quinto, Iuliaque,
in peristylo est. Julia rosas pulchras in orto videt, et ab Aemilia discedit. Iam ea cum Aemilia non est. Aemilia eam non videt. Quella in orto est. Sed non in orto peristuli, in magno orto. Aemilia imperat. Marce et quinte. Iuliam vocate. Marcus et Quintus Iuliam vocant. Iulia, veni! Sed Iulia eos non audit, neque venit. Iulia pueros vocat. Marce et Quinte, venite! Hic multae rosae sunt. Pueri Iuliam audiunt, neque ii ab Aemilia discedunt. Quintus. Carpe rosas, Iulia. Iulia rosas carpit, et cum quinque rossis exorto venit. Iulia. Vide, mater, videte pueri, videte rosas meas. Iulia laeta est. Rosae eam delectant. Aemilia. Ecce quella pulcra cum rosis pulcris. Verba Aemiliae Iuliam delectant. Marcus. Rosae pulcrae sunt. Puella sine rosis pulcra non est. Verba Marci Iuliam non delectant. Aemilia irata. Perché puer improbe? Iulia puella pulcra est cum rosis et sine rosis. Iulia. Audite, Marce et Quinte. Marcus. Mater non viret nasum tuum foerum. Marcus et Quintus rident. Iulia. Audi, mamma. Pueri etiam me rident. Iulia plorat, et cum una rosa abis discedit. Aemilia. Tacete pueri improbi. Nasus Iuliae foedus non est. Discedit ex peristylo. Sumite ceteras rosas, easque in aqua ponite. Pueri ceteras quatuor rosas sumunt, et cum iis discedunt. Aemilia, quae iam sola est in peristylo, ancillas vocat. Delia et Syda, venite. Delia et Syda ex atrio veniunt. Aemilia eas interrogat. Sunt ne pueri in atrio? Delia respondet. In atrio sunt. Aemilia. Quid agunt Marcus et Quintus? Delia. Pueri aquam sumunt ex in pluvio. Syda. Et rosas in aqua ponunt. Hic domina et ancillae pueros audiunt ex atrio. Quintus plorat, et Marcus ridet. Aemilia. Quitiam agunt pueri, hage Delia, discere et interroga eos. Delia ab Aemilia et Syda discedit. Aemilia Sydam interrogat. Ubi est Taus? Syda respondet. In oppido est cum domino. Delia ex atrio venit, et domina vocat. Veni, o domina, veni. Aemilia. Quid est, Delia? Delia. Quintus est in pluvio. Aemilia. In pluvio? Quid agit puer in pluvio? Delia. Aquam pulsat et te vocat. Aemilia. Quid agit Marcus? Delia. Is ridet, quia Quintus in aqua est. Aemilia.
puerim probus est Marcus. Agite, Iulium vocate ancillae. Syra, sed Dominus in opiro est. Aemilia. Iam rursus abest Iulius. Delia. Hage, veni Domina, et Marcum verbera. Quid agit Domina irata, cum ancillis ex peristylo discerit. Bien, mucha cosa, pero como les digo, ampliamos lo que empezamos a ver en la primera parte, básicamente, sobre todo. Porque ahora aparecen todas las formas en plural de los verbos. Vemos también el plural de la tercera declinación, que es la tercera conjugación, quise decir, disquerit, disquerunt, disquerit, disquerunt. Vemos también el plural del imperativo, venite, vocate, ridete, disquedite. Atención a la tercera, que tiene una vocal breve, por lo tanto el acento es diferente. Escuchen, vocate, ridete, tacete, venite, audite, pero disquerite, ponite, sumite, agite. Y breve, por lo tanto, el acento va una sílaba más atrás. La tercera, como saben, es la difícil. Tenemos más preposiciones de ablativo siempre. Ab a Emilia disquerit. Julia ab a Emilia disquerit. Recuerden el significado de disquerit: irse, alejarse, marcharse. Julia ab a Emilia disquerit. Julia cum a Emilia est. Julia ab a Emilia disquerit. Ab es una preposición que indica alejamiento, distanciamiento, distancia. Es el prefijo que teníamos en el verbo abest, absunt. Ahí funcionaba como prefijo unido al verbo, aquí lo tenemos como preposición. Tenemos también la preposición ex, que indica origen, pero también una salida de un lugar, a diferencia de ab. Ex es desde algo que llega saliendo desde un lugar, que se va de un lugar saliendo de él. Por eso exhorto, venit, exhorto, venit, saliendo del camino. Tenemos el verbo carpere, Julia carpit, carpit, imperativo carpe, el famoso carpe diem, recoger, agarrar. Y bueno, van apareciendo formas de los pronombres, pero son bastante intuitivas. El ablativo plural, is, que corresponde a pueris, evidentemente. Eas, que corresponde a rosas, anquilas, etc. Eos reemplaza pueros, son terminaciones bien intuitivas. Y tenemos el verbo agit, agunt, age, agite, que es hacer. Es un verbo que en español no se conserva como verbo, pero es la raíz de palabras como acción, actor y alguna otra. Y quiere decir hacer, no tiene nada que ver con hacer. La raíz es completamente diferente, pero el sentido es el mismo. Es un verbo muy, muy amplio y se usa el imperativo para acompañar otros imperativos. Por ejemplo, acá te dicen age delia, disquere et interroga eos. Aquí age no quiere decir nada, simplemente se usa como quien dice dale o venga, una cosa así. Age delia, disquere et interroga eos. Lo que tiene que hacer Delia lo dice después, disquere et interroga. Ese es el contenido de la orden que le está dando. Age simplemente para animarla a la acción, ¿sí? Y aquí en plural, agite, agite,
Giulio vocate, Anquila. Agite. Vamos, venga. Bien, yo creo que esas son las dudas que puede haber. Y ahora voy a necesitar a una persona que lo lea. Bien, Edgar, adelante. Aemilia cum Marco quinto Iuliaque imperistilo est. Iulia rosas pulcras in orto videt, et ab Aemilia discedit. Iam mea cum Aemilia non est, Aemilia eam non videt, puella in orto est. Aemilia imperat, Marce et Quinte Iuliam vocate. Marcus et Quintus Iuliam vocant. Iulia veni, sed Iulia eos non audit neque venit. Iulia puerus vocat. Marce et Quinte, venite, hic multae rosae sunt. Pueri Iuliam audiunt, neque ia ab Aemilia discedunt. Quintus, carpe rosas Iulia. Iulia rosas carpit, et cum quinque rosis exhorto venit. Iulia, vide mater, videti pueri, videti rosas meas. Iulia laeta est, rosae eam delectant. Aemilia, ecce puella pulcra cum rosis pulcris. Verba Aemiliae Iuliam delectant. Marcus, rosae pulcrae sunt, puella sine rosis pulcra non est. Verba Marci Iuliam non delectant. Aemilia irata, tace pueri improbe, Iulia puella pulcra est, cum rosis et sine rosis. Iulia, audite Marce et Quinte. Marcus, mater non vidit nasum tuum foedum. Marcus et Quintus rident, ha ha ha. Iulia, audi mamma, pueri etiam me rident. Iulia plorat et con una rosa ab ibis discedit. Aemilia, taceti pueri improbi. Nasus Iuliae foedus non est. Discedite experistulo. Sumite ceteras rosas easque in aqua ponite. Sumite, discedit. Sumite ceteras rosas easque in aqua ponite. 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 Pueri ceteras quatuor rosas sumunt e cum is discedunt. Aemilia, quae iam sola est in peristilo, Anquilas vocat. Delia et Syra, venite. Delia et Syra ex atrio veniunt. Aemilia eas interrogat. Sunni pueri in atrio? Delia respondet, in atrio sunt. Aemilia, quid agunt Marcus et Quintus? Delia, pueri aquam sumunt ex impluvio. Syra, et rosas in aqua ponunt. Hic domine et Anquilae puerus audiunt ex atrio. Quintus plorat et Marcus ridet. Aemilia, quid iam agunt pueri? Age Delia, discede et interroga eos. Delia ab Aemilia et Syra discedit. Aemilia Syran interrogat. Ubi est Davus? Syra respondet, in opido est cum domino. Delia ex atrio venit et dominam vocat. Veni, o domina, veni. Aemilia, quod est Delia? Delia, Quintus est in impluvio. Aemilia, in impluvio? Quid agit puer in impluvio? Delia, aquam pulsat et te vocat. Aemilia, quid agit Marcus? Delia, is ridet quia Quintus in aqua est. Aemilia, o puer improbus est Marcus, agite. Iulium vocate Anquilae. Agite.
agite Julium vocate ancillae. Sira, sed Dominus inopido est, Aemilia, o iam russus abest Julius. Delia, age veni Domina, et Marcum verbera. Quid agit Domina? Domina irata cum ancillix experistilo discedit. Óptime, gracias, Edgar. Les quiero comentar el verbo delectat, delectare, que tiene un sentido que queda claro en el contexto, ¿verdad? Está entre deleitar, agradar, gustar. Quiero observar la construcción sintáctica del verbo. Rosae delectant puellam. Verba delectant puellam. El sujeto es la cosa que agrada y la persona a la que la cosa agrada va en acusativo. Por eso me gusta traducirlo, si lo tengo que traducir, lo más fácil es leerlo y entenderlo, con el verbo deleitar, porque el verbo deleitar toma objeto directo en español, igual que el verbo delectare. Delectare toma acusativo, mientras que otros verbos de gusto, de impresión, van con objeto indirecto y por lo tanto en latín con otro caso, que es el dativo que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Atención a este verbo que va con acusativo. Rosae eam delectant. Por eso lo pienso como deleitar. La deleitan, porque si yo lo pienso como agradar, que sería más exacto en el sentido, yo digo le agradan, y eso no es acusativo, eso es dativo. Roxana, Sí, te quería preguntar o comentar que parece que ridere también va con acusativo, que es transitivo, ¿no? buena observación, sí. Ridere puede tener un uso intransitivo, o sea, pueri rident, no tiene objeto ni esperamos que tenga ningún objeto. Mientras que también puede usarse como transitivo, es decir, con un objeto directo exigido. Pueri me rident, que en ese sentido nosotros no lo usaríamos, no usaríamos el mismo verbo, diríamos se burlan de mí, se ríen de mí. O podemos usar el mismo verbo, sí, pero no con una construcción transitiva, sino que le ponemos un complemento con preposición. Y en latín simplemente le agregamos un acusativo. El verbo cambia un poquito de significado. No es que cuando no tiene acusativo le falte algo, sino que tiene un sentido un poquito diferente. Por eso a esos verbos los llamamos transitivos e intransitivos según el uso. Pasa bastante también en español, como cuando yo digo dormir. Dormir es un verbo intransitivo. Pero si yo digo dormí 8 horas, empieza a ser un poquito más transitivo. Ahí no llega a ser complemento directo las 8 horas, pero si yo digo correr es intransitivo. Yo digo corrí toda la carrera, ya empieza a ser un poquito más transitivo, ¿no? Porque yo puedo llegar y la corrí toda, no queda mal. Entonces son verbos que son transitivos e intransitivos según el uso. Es el caso de ridere. Pueri rident, pueri me rident, pueri puellam rident. Se ríen de ella, se burlan de ella. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí vivía Etiam. Por ahí, en una de las oraciones vía Etiam, pero no el comienzo de la frase. Puela Etiam tal cosa. Porque el sentido ahí es un poquito diferente. Porque igual que en español, el etiam va a abarcar una parte distinta de la oración según donde lo coloquemos. Y yo dije... ¿Dónde es que ella dice? Aquí. Et pueri etiam me rident.
Si yo dijera etiam pueri me rident, ella diría como, la implicación sería que otras personas también se ríen de ella. Y etiam pueri me rident, como sumándolo a otras personas que también se estarían riendo. Y aquí lo que dice es pueri etiam me rident. No solamente, no sé, dicen cosas feas, sino que se ríen de mí. ¿Mm? Incluso también se ríen de mí, ellos. Si yo lo pongo antes de pueri, cambia la implicación. Igual que en español, no les voy a decir, también los niños se ríen de mí, los niños también se ríen de mí. Ese tipo de palabras. Es por eso. Gracias. A ti. Bueno, como se imaginarán, vamos a empezar la clase que viene con los ejercicios. Les quería comentar, para que lo tuvieran en cuenta, que en principio la idea este año que viene seguir con el curso, ¿sí? Si llegamos a fin de año con tantos participantes y hay mucha gente interesada en continuar el año que viene, sería bueno continuar. Por lo tanto, la gente que a veces dice, ay, me estoy complicando, capaz que retomo el año que viene, tengan en cuenta que en principio el año que viene seguiríamos adelante. Entonces, traten de no perder el tren. Si se pudiera hacer un grupo inicial también para el año que viene, genial. Pero bueno, yo todo no puedo hacer, por lo tanto, ustedes comenten, a lo mejor hay otros profesores que están interesados en hacer un nuevo grupo inicial. Ustedes siempre comenten con todo el mundo, así se corre la voz y otra gente se inspira a seguir el ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos el sábado que viene. Relean siempre mucho y empiezan a hacer también los ejercicios, si quieren, de esta segunda. Pero primero que nada, relean. Gracias, Máximas. In próximo. Gracias. Gracias, Magister. Gracias, Magister. Hasta la próxima. Gracias. Chao. La Chao, que próxima. estén bien. Buen Chao. fin de... Buen fin de.